El tema 7 corresponde a las chinches, chinches de cama, pero comúnmente las reconocemos como chinches solamente. Este grupo de insectos son del orden Heteroptera, del suborden Hemiptera y la familia Cimicidae. De esta familia, todas las especies son ápteras y son ectoparásitos obligados de humanos, aves y murciélagos, básicamente. Estas especies son aplanadas dorsoventralmente y miden entre 5.5 y 7 milímetros aproximadamente, las que son importantes para nosotros, ¿verdad? Como son Cimes lectularius, o comúnmente conocida como chinche de cama, y la otra especie es Cimex hemipterus, que es conocida también como la chinche tropical de cama. Tenemos una especie que se llama Cimex adjuntus, que es una chinche que se encuentra comúnmente en murciélagos. Es una chinche más pequeña, y aparte la podemos distinguir fácilmente de las otras chinches comunes porque en el protórax tiene una gran cantidad de setas muy marcadas, mientras que la chinche de cama está prácticamente aquí no tiene ese tipo de setas. Y hay una especie de chinche también que se conoce como chinche mexicana de los pollos, ¿verdad?, que se llama Hematosiphon inodorus, y es una chinche más pequeña que aparece aquí donde la gente cría aves a nivel casero o en unidades de producción de aves, y yo la he encontrado aquí en el Valle de México. Es una chinche que no tiene olor, es más pequeña también. Afecta aves, pero también puede afectar a la gente. Aquí vemos algunas fotos de una chinche de cama que está repleta de sangre, una que se está alimentando, aquí unas chinches que se encuentran en las costuras de un colchón, y aquí en alguna base de la cama. Entonces, el huésped clásico pues es el ser humano, y esta especie de chinche de cama, hablaremos básicamente de Cimex lectularius, actualmente pues tiene una distribución muy amplia, y es de un problema muy amplio e importante en Estados Unidos, partes de Canadá y también en Europa, porque aquí tenemos básicamente países que decimos que son países que tienen un alto poder adquisitivo, aunque lo tenemos diseminado en muchos otros países en áreas mucho menos marcadas de que se encuentren presentes. Ahora, no nos vayamos con la finta de las áreas rojas que aquí están marcadas. Lo que pasa es que en Estados Unidos en particular tienen sistemas de monitoreo mucho más precisos que en México para ubicar la distribución de estas especies. Entonces, pero realmente es una especie cosmopolita. Entonces, este mapa que estamos presentando aquí es distribución mundial de la chinche en 2014. Esta chinche a principios de este siglo no era tan importante como se ha vuelto últimamente, y estaba restringida supuestamente pues a países del tercer mundo. Entonces, aunque infesta casas y hoteles principalmente, se le ha asociado marginalmente como que transmite algunas enfermedades. Sin embargo, en la vida real no ocurre ese tipo de transmisión. Entonces aquí tenemos zonas habitacionales donde es muy común que encontremos chinches. De hecho, en esta área yo he colectado varias veces. En el caso de las chinches, la cópula es una de las más raras que encontramos en los insectos. Se le llama que tiene una inseminación traumática, porque no ocurre la cópula normalmente como la conocemos, donde haya penetración en la abertura genital de la hembra. En este caso, el macho lo que hace es perforar una parte lateral del abdomen, en donde está la abertura de una estructura que se llama órgano de Berlitz, e introduce su ediago, que es bastante agudo, y deja lacerado permanentemente esa área de la chincha. Digamos que deja un orificio, porque el integumento no se puede restablecer. Entonces los espermatozoides son depositados en ese órgano, y ellos son capaces de migrar hasta la base de las ovariolas, en donde ya van a fertilizar a los huevos. Entonces,
Los huevos son elongados, son de color así como aperlado, ¿verdad? Y los adhieren a las superficies de colchones, de camas, de salas, donde es posible, en grupos. Aquí vemos unos huevos donde ya eclosionaron y ya salió la ninfa. Entonces, estas chinches de cama presentan 5 instares ninfales y, como en cualquier insecto hematófago, requieren pues alimentarse de sangre. En este caso es obligado una alimentación para poder madurar y poder hacer la siguiente muda. Los adultos también son hematófagos obligados. Este insecto puede completar su ciclo más o menos en 2 meses y puede poner de 10 a 12 huevos la hembra todos los días, hasta un total de 540, lo cual es una cantidad bastante elevada. Aquí vemos el ciclo de la chinche. Tenemos el adulto, los huevos, los 5 etapas de desarrollo y las medidas que tienen aproximadamente, en donde se recalca en cada uno de ellos de que se requiere la ingestión de sangre para poder madurar y crecer a la siguiente etapa de desarrollo. Entonces, usualmente puede tomar entre 3 y 10 minutos que la alimentación de las chinches. No viven encima del huésped, sino que solamente se acercan para alimentarse y se retiran a esconderse en cualquier tipo de oquedad que esté presente en las instalaciones o en la casa donde está esta plaga. Entonces son insectos activos en la noche y no son fácil de localizar, pero hay que hacer inspecciones muy cuidadosas para encontrarlos, ya sea visualmente con alguna lámpara o con la ayuda de perros. Entonces, las ninfas pueden sobrevivir sin alimentarse hasta 6 meses, y los adultos se ha sabido que pueden sobrevivir hasta 1 año o más de la misma forma sin que se alimente. Entonces pueden estar en un mismo sitio todos los estados de desarrollo de este insecto. Aquí vemos chinches de cama en el zócalo de un cuarto. Entonces, en forma natural, se reconoce que las chinches de cama no transmiten o no son responsables de que transmitan algún patógeno que nos enferme. Sin embargo, en forma experimental se ha logrado que en el laboratorio sean portadores de algunos patógenos y que los puedan transmitir. Sin embargo, eso no ocurre pues en la naturaleza, insisto. Aquí vemos una chincha alimentándose. Aquí esa es una pared en donde la gente que vive en este cuarto tenía un problema fuerte de chinches, y pues en la noche los veían caminar y vean aquí cómo las aplastaban. Entonces nos pueden picar en cualquier parte del cuerpo, y los síntomas que la gente tiene pues son variables de acuerdo a la hipersensibilidad o sensibilidad que cada quien tenga. Esta fotografía la muestro porque representa una mano a la que le picaron muchas chinches. Estas son picaduras voluntarias, donde la gente permite que se le piquen para que se vea el síntoma que puede desarrollar una persona. Pero esta foto fue tomada de el libro de entomología urbana, que es clásico en esta área de plagas urbanas, hecho por el doctor Walter Evelyn. Este libro fue hecho en 1975, y lo señalo porque en ese libro solamente habla de forma muy marginal de las chinches de cama, porque no eran ningún problema en aquel tiempo en Estados Unidos, que es de donde es el autor, o era, ya falleció, el autor de este libro. Hablando en los aspectos veterinarios, la chinche de cama y Hematosiphon inodorus se sabe que pueden afectar la producción comercial de aves, ya que pueden producir anemia o la muerte de pollos pequeños cuando se presentan altas densidades. Entonces, también aquí en este tipo de huéspedes, las chinches solo se acercan a él para alimentarse, y después pues se alojan en cualquier tipo de oquedad, escondrijo, abertura, donde ellos puedan esconderse el resto del tiempo en alguna parte de las instalaciones. Entonces,
cuando hacemos control de chinches, por lo mismo, como no están sobre el huésped, tenemos que hacer las acciones de control cuando las naves se vacían. Digamos, cuando el pollo ya se comercializa, la nave queda vacía en algunos días. Ahí es cuando tienen que hacerse las acciones de control, y el método más útil es el de aplicación de productos residuales, obviamente verificando que sean efectivos, como platicamos cuando hablábamos de modo de acción y de resistencia de las plagas, pues, a los plaguicidas. Cuando hablamos ya de el control a nivel de casa habitación, es muy importante que se hagan revisiones en todos los posibles lugares donde ellas se puedan esconder. No pensemos que solamente se encuentran en las costuras del colchón o en la base de la cama. Las hemos encontrado incluso en los oclos, en las paredes, atrás de los cuadros, en los marcos de las puertas, en los contactos de luz, etcétera. O sea que no se debe de discriminar ningún potencial lugar para encontrarlas. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es una litera en la que en la división de la parte de arriba con la de abajo teníamos nosotros aquí una gran cantidad de chinches, y cada manchita que ustedes ven aquí corresponde a masas de huevos, ¿verdad? Que realmente es impresionante la cantidad que ahí encontramos. Este es un ropero de esos viejos que había en las casas antes, y aquí podemos ver manchitas blancas. Todas esas partes blancas son presencia de huevos, todavía no eclosionaban. Entonces aquí estamos viendo cómo se debe hacer la inspección, con mucho cuidado, levantando el colchón y revisar parte por parte. No haya poca iluminación, pues hay que utilizar alguna lámpara apropiada. También son muy útiles los perros para hacer la inspección para detectar chinches. Son perros entrenados, que como cualquier tipo de perro entrenado, cuando tiene un caso de éxito, pues se le da un premio para estimularlo de que está haciendo bien las cosas. Hablando de control, tenemos acciones básicamente preventivas, son las más efectivas, ¿verdad? Las preventivas, ser limpios en las casas, remover los colchones que estén infestados y asolearlos, ¿verdad? Usar cubrecolchones antichinches, y también aquí podemos ver cómo se está usando se está protegiendo un colchón para que no entren las chinches, también para las almohadas, ¿verdad? Sellar el zoclo, verificar que no haya algún tipo de abertura en el papel tapiz o huecos en las paredes, porque de lo contrario ahí son zonas muy apropiadas para que se desarrollen las chinches. Esta, por ejemplo, es la pata de una cama en la que aquí se pone una solución oleosa para que no se suban, en el caso de que ya está infestada la casa. Entonces, aquí estamos en estas fotos, se está haciendo una aplicación con control químico. En este tipo de aplicaciones se deben de utilizar productos residuales autorizados, obviamente que sean efectivos. Aquí tenemos el aspersor manual de 1 galón, y aquí se está rociando por completo este colchón. Aquí se está haciendo más puntual el tratamiento. Entonces podemos ver que esto se está haciendo dentro de una casa. Entonces debe hacerse tanto en la cama, en la base de la cama, como los colchones, como en todos los muebles que tengamos en los cuartos o en la casa donde está el problema. Aquí vemos la aplicación del producto en un marco, pues, que lo sacamos del cuarto donde estaba para hacer un buen tratamiento. Y la selección de la boquilla va a depender de qué tanto podemos humedecer el área donde vamos a trabajar. La 8002 normalmente da el doble de gasto que la 8001, y esta también tiene un ángulo mayor de aplicación. También actualmente en el mercado tenemos el uso de fumigantes para eliminar a las chinches. El Bicane o Profum, como se conoce en México, es un fumigante que tradicionalmente se utiliza para controlar termitas de madera seca. Entonces, como podemos ver acá,
las termitas de madera seca es la referencia para hablar de la dosis, porque desde hace más de 50 años se utiliza este producto para controlar termitas de madera seca. En el caso de chinches, pues es un problema reciente y se ha determinado que se requiere por lo menos el triple de la dosis para que pueda ser efectivo. Y aquí tenemos ciertas comparaciones, solamente como para señalar el proceso. La fumigación es un proceso muy delicado, costoso obviamente, y que tiene que hacerse bajo reglas muy muy particulares para que funcione. Y no hay reglas así específicas de cuánto fumigante se debe de usar, porque van a haber muchas condiciones del ambiente las que van a modificar el gasto en libras que se pueda requerir. Por eso aquí se ponen dos posibles escenarios. En los dos estamos hablando de que estamos trabajando a 29 grados centígrados. Tenemos 8 horas de HLT, que es el tiempo en horas en el que se pierde el 50% del fumigante. Obviamente esto es muy crítico, porque si el fumigante se pierde más rápido o más lento, nos va a dejar también más o menos tiempo de que esté trabajando efectivamente para matar a nuestro insecto. Entonces aquí mantenemos constantes las 8 horas de HLT, digamos un sellado igual, la temperatura también igual, y solamente cambiamos el tiempo de exposición al que dejamos sellado nuestra instalación. Y vemos que aquí requerimos 7.8 libras por 300 metros cúbicos, ¿verdad? Mientras que acá requerimos 12.3. O sea, solamente variando el tiempo de exposición en el sellado, se economiza una buena cantidad del fumigante. Entonces, esto no hay reglas así que a priori se definan. También una técnica que se está usando mucho en Estados Unidos, aunque en México no tengo conocimiento que se esté utilizando, es el de control a través de uso del calor. Simplemente se utiliza el gas propano que se inyecta en las casas, se sella la casa, ¿verdad? Los vidrios, todas las puertas se dejan bien selladas. En este caso no hace falta hacer un cubrimiento con lona. Pero aquí está un simulador de un ejemplo de cómo se hace el trabajo, y aquí tenemos muchas empresas en un congreso que asistí donde hablan de cómo hacer ese tipo de control. Entonces aquí lo crítico del tratamiento es que se mantenga la temperatura constante en todas las áreas de la casa que están sujetas a la aplicación, y entonces la temperatura que vamos a mantener va a depender de cómo queramos hacer el control. Así vemos que si aplicamos 45 grados de temperatura, los adultos, ¿verdad?, van a requerir 90 minutos para morirse, mientras que los huevos van a requerir 480 minutos. Son mucho más resistentes los huevos, ¿verdad? Si aumentamos 2.8 grados a 47.8, los adultos en 2 minutos se mueren, pero los huevos requieren 90 minutos. Sin embargo, a 50 grados centígrados que aumente uno la temperatura, rápidamente mueren tanto huevos como adultos. Ahora, en una casa, yo les puedo decir, se puede aumentar la temperatura cuando mucho hasta 60 grados, pero lo máximo que yo he sabido es que se utilizan hasta 55 grados. Y aquí tenemos sensores que se van a distribuir por toda la casa para que tengamos la seguridad de que en toda la casa tenemos la temperatura constante. Obviamente se utiliza el gas fumigante, se sella y se utilizan ventiladores muy potentes para poder mantener la temperatura. Y esos cables van dirigidos a una computadora, la que nos está indicando cómo está la temperatura en las diferentes partes. Entonces son tratamientos muy caros, no son residuales, ¿verdad? Entonces hay que tener a veces realmente la necesidad de hacer el tratamiento para que lo apliquemos por lo costoso. Esta técnica del calor se utiliza mucho en hoteles, así al igual que las fumigaciones, porque son técnicas muy caras. Y también se utiliza vapor, obviamente aquí lo que se hace es prácticamente quemar a las chinches, pero el problema del vapor es que es muy puntual
el lugar donde se aplica y es mucho más tardado hacer el trabajo, y con el riesgo de que no expongamos algunas chinches a la aplicación. Por ejemplo, aquí está haciendo el trabajo este señor en las costuras de un colchón, pero si por acá hubiera huevos, entonces, ¿qué podría ocurrir? No tendría ningún efecto. Lo mismo pasa para el proceso de congelación. Es muy puntual, es muy poca la superficie que es tratada en ambos casos, y cualquier detallito que se pase hacia un lado el tratamiento no va a llegar a donde queremos. Pero si se hace muy cuidadoso y que se garantice que se cubra toda la superficie, tenemos una mayor garantía de que sea efectivo el tratamiento. Ese es el fin de la presentación de las chinches.